Sonora en la mañanera. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Desearle primero que nada un muy próspero año nuevo, 2025. Evidentemente, todos tenemos gran expectativa de que este año pues, sea el año que nos marque para mejorar. Ahora que estuvo en mi tierra, en Sonora, justamente a la salida del evento, el gobernador Durazo decía, es que lo mejor está por venir, decía yo coincido mucho con él. Justamente yo quiero aprovechar esta instancia del arranque de año para plantearle parte del tema económico. Mire, me llamó mucho la atención la presentación que se hizo ayer sobre los resultados y sobre también algunos datos, evidentemente que no todo es perfecto, ¿no? El tema del tipo de cambio, por ejemplo, pues sí que nos ha generado cierta preocupación por las presiones que hay relativas pues a la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos. Sin embargo, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Banco de México, por ejemplo, reportaba ayer que se cerró el año con niveles récord también en las reservas internacionales. Tenemos por primera vez 228,000 millones de dólares, creo que 228,900 millones de dólares en reservas, lo cual, bueno, pues da elementos para tener tranquilidad. En este enfoque yo quiero preguntarle, se lo pregunté en su momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador y me dijo que sí. Ahora yo le quiero preguntar a usted su perspectiva sobre este tema. Hemos visto muchos planes, incluso el plan que se está presentando hoy de configurar el Plan Nacional de Desarrollo. Se ha hablado mucho aquí también del Plan México, del Plan Sonora también, como elementos, piezas en este rompecabezas que es configurar una buena economía. En su momento el planteamiento del presidente, sí estamos listos para llegar a una nueva fase de desarrollo acelerado que pueda emular aquella etapa del desarrollo estabilizador que se llamó el milagro mexicano. Evidentemente en México pues tenemos grandes expectativas, como le decía al inicio de mi presentación, de que podamos avanzar de manera rápida, convertirnos en una de las 10 mayores economías del mundo, tener a partir de la política de desarrollo industrial que se está planteando, bueno, pues tener condiciones justamente para aprovechar plenamente nuestras capacidades, nuestros recursos naturales, el talento de la mano y mente de obra mexicanos. Entonces preguntarles si estamos realmente en la orilla de esta fase acelerada con la que, bueno, soñamos muchos mexicanos. Lo que estamos planteando nosotros es que, a diferencia de todo el periodo neoliberal, el Estado debe tener una participación en la economía como eje central de la planeación y que no se confunda con que estamos en contra de la inversión privada o del mercado, no. Lo que no creemos es que el Estado, su única tarea sea la de regular, sino que también tiene que entrar a un proceso de planeación y de participación en distintos sectores estratégicos y al mismo tiempo promover la inversión privada, el libre mercado en ciertas áreas y particularmente la defensa del tratado con Estados Unidos. Es decir, es un modelo económico que no es regresar al modelo de desarrollo estabilizador, porque correspondió a una época de la economía del mundo, ni siquiera solamente de la economía nacional, pero tampoco el modelo de la economía neoliberal donde todo se dejaba al mercado. Aquí el objetivo es generar riqueza y distribuirla, no solamente generar riqueza y pensar que el solo hecho de generar riqueza se va a distribuir de arriba hacia abajo y que el Estado tenía que participar apoyando a los de arriba. Aquí la idea es que la economía se impulsa desde abajo y por eso los programas de bienestar, los derechos sociales, el impulso a ramas económicas como la energía, como la aviación, como los trenes de pasajeros que estamos recuperando, como la construcción de vivienda, en fin, diversas áreas en donde también debe participar el Estado. Esta idea que tienen los organismos internacionales, que todavía la tienen a pesar de que muchas cosas han cambiado en el mundo, de que solo es el mercado quien debe guiar la economía, pues lleva a pensar a lo mejor que en México va a haber bajo crecimiento económico.
Nosotros creemos que con el Plan México y el Plan de Desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía. No solo nos interesa la inversión extranjera directa, sino nos interesa cuántos empleos se está generando, cuánto ganan los trabajadores que generan esos empleos producidos por la inversión. Ahora, el mundo ha cambiado en el sentido de que durante todo el periodo neoliberal la visión era la globalización. Entonces, no importaba dónde se fabricaran las cosas, había que traerlas de los lugares donde se producían más barato. Eso llevó a esta definición de que no debería de haber política industrial o de que México no debía refinar su petróleo o de que México no importa que no produjera fertilizantes, había que adquirirlos donde fueran más baratos. Entonces, incluso muchas empresas que se privatizaron durante el periodo neoliberal cerraron, como los ferrocarriles de pasajeros o como la producción de fertilizantes o como petroquímicas, que dejaron de producirse en México porque eran más baratos producirlos en el exterior. La propia crisis del neoliberalismo desde el 2008, por la crisis del 2008, y particularmente agravada años después por la pandemia y los costos que generó la distribución de mercancías y las limitaciones en la distribución de mercancías y el propio crecimiento económico de China, pues llevaron a una visión distinta de ya no impulsar la globalización, sino los mercados regionales. Entonces, ¿qué visión tenemos nosotros? Tenemos la visión del Plan México, que ¿qué significa? Seguir promoviendo los grandes derechos del pueblo de México: educación, salud, acceso a la vivienda, los derechos hoy establecidos en lo que eran los programas de bienestar, seguir apoyando desde abajo y al mismo tiempo impulsar la inversión privada. ¿Cómo? Que genere bienestar y que se instale en aquellos lugares en donde hay recursos naturales que permitan su desarrollo. Es decir, no vamos a poner cerveceras en Mexicali o no vamos a promover, no nosotros, no vamos a promover que se pongan cerveceras en Mexicali, sino en los lugares en donde hay agua, como fue el caso de Constellation Brands, se llama, ¿no?, que se movió a Veracruz y que hoy tiene pues una producción muy importante. A eso le llamamos relocalización de empresas con desarrollo regional, a partir de polos de bienestar. ¿Qué más planteamos? Que México poco a poco debe producir bienes que dejaron de producirse en México en todo el periodo neoliberal y fortalecer la producción nacional con empresas nacionales, desde las microempresas hasta las grandes empresas, y con empresas extranjeras. Entonces, una visión de desarrollo del país que lo que busca es, sí, crecimiento económico, pero sobre todo bienestar. O sea, el desarrollo tiene que tener dos apellidos: sustentabilidad y bienestar. Y eso es lo que estamos planteando. Y justicia al final de cuentas. Hoy el INEGI, por cierto, presenta el dato de cómo está el empleo al cierre del mes de noviembre. Presenta una tasa de desempleo del 2.6%, muy similar a la que ya se había reportado el día de ayer. Es bien importante esta estadística porque también nos muestra, bueno, que la población económicamente activa creció a 61.600.000 personas, lo cual es un dato muy relevante. Sin embargo, en este mismo contexto hay un área de oportunidad muy grande y yo tengo desde hace tiempo la intención de preguntarle sobre el tema. El 55% de la población económicamente activa está en el sector informal.
Esto, bueno, representa un problema, pero también representa un reto y una oportunidad, por ejemplo, para el crecimiento de la economía, para la recaudación fiscal y para otros elementos. Preguntarle dentro de este contexto de lo que me plantea, Presidenta, ¿qué estrategia se va a seguir para lograr una mayor formalización tanto de los trabajadores como de quienes están incorporados en la producción económica de cualquier bien o servicio, pero que están haciéndolo de manera informal? Cuando se piensa en la economía informal, a veces solamente se piensa en las personas que venden en vía pública, por ejemplo, y que a lo mejor no tienen un espacio y que pagan impuestos, aunque no, digamos, lo que pagaría un microempresario formal dedicado al comercio. Pero hay otras áreas de trabajo informal. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo de los repartidores, de plataformas. ¿Por qué es trabajo informal? Porque en realidad se consideraban como socios de una empresa transnacional, que por cierto saca la mayor parte de sus ganancias fuera del país, y que contrata personas a través de un esquema en donde no hay contratos, sino que los convierte en socios. A nosotros impulsar la ley que ya fue aprobada de que esos trabajadores tengan seguridad social y puedan seguir trabajando en las diversas modalidades donde trabajan ahora, pues evidentemente estamos formalizando sectores de la economía. Al seguir impulsando que las trabajadoras del hogar puedan tener derechos y seguridad social, pues estamos formalizando una parte del sector de la economía que se considera informal. Estamos trabajando en un programa muy intensivo para los jornaleros agrícolas y las jornaleras agrícolas dentro del país, que migran muchas veces de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, a lugares como Sinaloa o Sonora, donde hay producción agrícola y que requiere mano de obra. Migran durante 6 meses y después se regresan a sus comunidades. Hoy están en mejores condiciones que las que estaban hace muchos años, pero de todas maneras siguen siendo de los sectores de mayor pobreza en nuestro país. ¿Qué queremos? Que todas y todos los jornaleros agrícolas tengan derecho a una seguridad social, tengan derecho a la educación, sean empleados formales. Entonces, no solamente es que hay que tener programas para quien vende en la vía pública, o que es lo único que se piensa que es la economía informal, sino muchos sectores de la economía que trabajan en sectores formales, pero que son contratados de manera informal. Entonces ahí es donde queremos entrar. Toda la reforma que se hizo relacionada con el outsourcing, pues eso era trabajo informal, porque aunque supuestamente estaban registrados en el Seguro Social, pues en realidad se registraban con salarios mucho más bajos de lo que en realidad ganaban. Entonces, la formalización de la economía tiene que ver con el desarrollo, con justicia del país, y tiene que ver también con programas especiales que permitan que todos aquellos que son parte de la llamada economía no formal pues puedan ir poco a poco entrando en este esquema. Claro, en los mismos medios de comunicación seguramente hay un área de oportunidad. También importante. En los medios de comunicación hay claro. Mucho trabajo. O sea, ¿por qué a veces, ayer lo presentábamos, cae el empleo siempre en los diciembres? Porque hay muchos contratos que son anuales y se terminan poco antes, o trimestrales, para evitar generar antigüedad y ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se contratan por honorarios, muchos de ellos, y antes de que termine el año se les da de baja y en enero se vuelven a contratar para que no sean parte ni del reparto de utilidades ni de el aguinaldo muchas veces. Entonces ahí también
hay un área de oportunidad muy grande. Claro. Omití presentarme, presidenta, Demián Duarte de Sonora Power. De hecho, lo que le quiero comentar, nos dio mucho gusto recibirla en Sonora ahora en el mes de diciembre, era muy importante su presencia. Y claro, seguimos con atención todos los compromisos que hizo tanto con la nación yaqui como con el resto de los pueblos originarios de nuestro estado. Ahora, al final, tuve la ocasión ahí de conversar brevemente con el gobernador Alfonso Durazo y él me decía, bueno, nos fue muy bien, me dijo, ¿no? Dame tiempo o danos tiempo para presentar los acuerdos. Y evidentemente esta frase que me dice de que lo mejor está por venir es un rasgo de mucho optimismo. Notamos que además de la reunión en Vicam, Pueblo, tuvieron una reunión con el gabinete de Sonora, como lo han estado replicando en otros estados, en Ciudad Obregón. En ese sentido, pues es mi intención preguntarle cómo nos fue. Creo que es bien importante saber qué acuerdos tomaron, hacia dónde van las cosas en Sonora. Y mire, ya para soltar el micrófono nada más le quiero comentar que ayer hubo en el Palacio de Gobierno de Sonora una ceremonia luctuosa. Falleció el exgobernador Samuel Ocaña García. Él gobernó Sonora de 1979 a 1985. Era del PRI, digamos, nadie es perfecto, pero fue un hombre honesto que correspondió justamente a las aspiraciones del pueblo de Sonora, construyó el Sonora moderno, es creador de muchas instituciones y para nosotros, bueno, pues es motivo de orgullo también, bueno, haber tenido un gobernador como fue en su momento, un humanista como fue Samuel Ocaña García. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, el libro, por la primera pregunta de Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda por 12 años en el país, que por cierto era abogado, no era economista. Aquellos gobiernos eran de mucho contraste porque eran gobiernos muy autoritarios y al mismo tiempo promovieron parte de lo que se llamó el desarrollo estabilizador, de la sustitución de importaciones. Y ese libro de desarrollo estabilizador de Ortiz Mena es muy bueno, la verdad muestra pues lo que fue la economía de aquellas épocas y cómo se generó este sentido de planeación, que por cierto, Ortiz Mena fue quien diseñó el plan de desarrollo de López Mateos y después de Díaz Ordaz, que era parte del desarrollo estabilizador, él fue parte del diseño de la nacionalización no solamente de la industria eléctrica, sino de Teléfonos de México. Ahí cuenta cómo fueron adquiriendo poco a poco las acciones de Teléfonos de México hasta que el Estado resultó que tenía ya la mayoría. O cómo cuando se pone de acuerdo el gobierno de México para la nacionalización de la industria eléctrica, establece un plan de pago, porque se les pagó a las empresas inglesas principalmente, establece un plan de pago con tasas bajas y le pide a esas empresas que no se lleven el dinero de México, sino que inviertan en otros sectores de la economía. Es un libro muy interesante, la verdad. Bueno, adelante. Presidenta, buenos días. Bueno, me presento una vez más. Soy Tere Mora Guillén, de Grupo Intermedia, al que pertenecen el canal 44 de Ciudad Juárez, el canal 66 de Mexicali y el 33 de Tijuana. Y yo quisiera preguntarle, ¿hay inquietud, Presidenta, en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, ya que hay el temor de que ante una deportación masiva se sature de migrantes y que eso dé un repunte a la violencia que ya se tiene? ¿Hay un plan federal para evitar eso y en qué consiste? Bueno, primero no hay que asociar, porque si no nuestro lenguaje se parece a otros, vamos a decirlo así. Migrante con violencia. Porque nosotros somos un pueblo solidario, generoso, y la gente, el 99% o más
de las personas migran por necesidad. Entonces, esta idea de que la migración trae violencia, necesitamos ir generando una condición de visión distinta. Los migrantes, las migrantes migran por necesidad y buscan para sus familias la mejor vida posible que no se la pueden dar en sus lugares de origen. Ahora, el presidente Trump ha hablado de deportaciones masivas. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con ello y por eso siempre defendemos. Por cierto, hoy íbamos a presentar los videos también de algunos migrantes que nos siguieron enviando, ¿verdad? A ver si ahorita los presentamos. De compatriotas mexicanos que, por cierto, las remesas nuevamente, y agradecemos enormemente a nombre del pueblo de México, del país, a nuestros hermanos migrantes que están enviando a sus familias mucho apoyo. Rompen récord nuevamente las remesas en el 2024. Nosotros no estamos a favor de estas deportaciones, pero si se llegan a dar, porque no todo depende pues, de lo que nosotros decidamos, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país y vamos a solicitar a Estados Unidos que en la medida de lo posible pues los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen, y si no, nosotros podemos colaborar a través pues de distintos mecanismos. Ya habrá momento para hablar con el gobierno de Estados Unidos si realmente ocurren estas deportaciones, pero aquí los vamos a recibir y los vamos a recibir bien, y tenemos un plan que ayer dije que en su momento lo íbamos a presentar.